Bien, pues como hemos venido a escuchar a Francisco José, voy a empezar ya a presentarlo. Para mí es una tarea, por una parte, muy fácil, por la cercanía que me une con él. Hemos trabajado, tanto mi tesina como mi tesis, ha sido una fuente importante de inspiración para mí, profesor también, y le agradecemos que haya querido liberarse de sus tareas académicas y pastorales, que son muchas, para compartir este fin de semana. Actualmente es párroco de Villamayor de Calatrava, ¿verdad? Y se ha liberado el fin de semana de la parroquia. Es además profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, en la Universidad Eclesiástica de San Damaso y en el seminario de su diócesis de Ciudad Real. Es doctor en teología por el Pontificio Instituto Oriental, por la especialidad de teología y espiritualidad oriental. Él se dedica principalmente a la docencia en el campo de la espiritualidad, profesor de varias asignaturas de historia de la espiritualidad, de Eucaristía, sobre todo en la perspectiva de la santificación, de la espiritualidad eucarística, y su especialidad mayor es toda la espiritualidad del Oriente cristiano, que es para lo que está aquí, para hablarnos del corazón de Jesús en toda la espiritualidad del Oriente cristiano. Quizá una de las cosas más significativas, de las muchas cosas que podríamos decir de él, es cómo está unido actualmente a un grupo de exégetas y teólogos de la espiritualidad, principalmente franceses, ¿verdad?, liderados por Pierre Perrier, que están haciendo un trabajo muy interesante de renovación de la exégesis cristiana como fuente de la teología, en una clave mucho más espiritual, entendiendo que la exégesis se hace desde la liturgia y desde la vivencia eclesial y la tradición de la Iglesia. Bueno, como tiene muchas cosas que contarnos, vamos a cederle ya la palabra, que nos explique un poquito qué es lo que ha tratado de hacer como aportación a este simposio. Me venía diciendo en el coche, y soy testigo de ello, en los últimos días hemos hablado varias veces, que ha trabajado y ha preparado esta ponencia con mucha ilusión, tratando de aportar esta perspectiva tan interesante del Oriente cristiano y de la exégesis de este equipo al que me refería. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, don José, Gabriel y Víctor, por haberme invitado a este congreso, a un lugar al que, simposio, el congreso sería más serio, al que nunca había venido, y la verdad es que siempre al venir de Ciudad Real para acá se ve a lo lejos el cerro de Los Ángeles pasando y tenía ganas de subir alguna vez. Entonces esta ha sido la ocasión. Me encuentro como en casa porque tengo alumnos de Comillas, incluso de mi pueblo, de la Casa de San Juan. Bien, cuando me pedisteis hablar del corazón de Jesús en el marco de este simposio, yo pensé sondear en el Oriente cristiano, porque ciertamente es la tradición originaria de la Iglesia, y porque en toda esta espiritualidad del Oriente no hay ciertamente una devoción específica al corazón de Jesús. Eso ellos, cuando nos miran a nosotros occidentales, dicen que es devoción, es devocional, y sin embargo la presencia del corazón como categoría antropológica, espiritual, humana y también de Cristo encarnado está presente en todos los momentos de la reflexión y de la vida de la oración, la liturgia y la piedad. Ciertamente me voy a remontar un poquito más atrás del siglo XIX, vamos a ir al siglo I. En esta perspectiva, yo intentaré sondear en el Oriente cristiano los puntos que puedan ser una aportación de alguna forma novedosa y necesaria hoy día para dos objetivos fundamentales que tiene la devoción al corazón de Jesús. En primer lugar, como bien se ve en este mismo cerro, esa vocación de centro de una evangelización, de consagrar todo un país al corazón de Jesús, que significa abrir los brazos a las 4 dimensiones del espacio y del tiempo para poder llevar el Evangelio y continuar con nuestra tarea evangelizadora en un momento difícil, ciertamente, un momento duro de nuestra historia, pero también del espíritu humano. Me he preguntado entonces, ¿hay en el Oriente
algo que nos pueda indicar esta centralidad de un centro para evangelizar. Y vais a ver que sí, lo hemos encontrado y creo que va a ser la primera fundación. La segunda, la crisis que estamos viviendo, que ciertamente es espiritual, lo es sobre todo porque no sabemos ya dónde colocar el espíritu del hombre. Es decir, vivimos una crisis en la concepción del ser humano. Las perspectivas de la humanidad, ¿qué significa la humanidad? Hay una naturaleza humana, no hay ninguna. El hombre se puede inventar a sí mismo, qué es el cuerpo, qué es el espíritu. Todo eso está en una crisis profunda, donde precisamente también toda esa tradición del Oriente cristiano tiene mucho que decirnos, porque vamos a buscar cómo el Oriente ha reflejado lo que podríamos llamar la antropología revelada. Me explico. Antropología revelada. Hay una imagen que Dios tiene de lo que tiene que ser el hombre y que le regala al mismo tiempo como un don y como una tarea, claro que sí. Y esa antropología que nos viene de la revelación está en la palabra divina. La palabra divina nos puede dar algunas claves para reconstruir al ser humano. ¿Y cómo lo ha hecho eso el Oriente cristiano? ¿De qué manera? Es algo también que confluye perfectamente con las preocupaciones más hondas del mismo Occidente, del Vaticano II, que os recuerdo esa frase que yo pienso que concentra todo lo que ha querido decir el Vaticano II. Sería solo esto: el misterio del hombre. Claro, ya es algo enorme afirmar que el hombre es un misterio, en un momento donde el hombre es pues simplemente un objeto de comercio, un cuerpo en una mesa de operaciones, un campo de experimentación. Decir que el hombre es misterio es ya para darle gracias a la Iglesia. El hombre es misterio, en su gracia y en su pecado. Somos un abismo creado. Y precisamente eso es el corazón. El corazón del hombre, dice muchas veces la palabra de Dios, es insondable. Bien, pues ese misterio del hombre se esclarece, se puede esclarecer, se puede hacer una luz. ¿Cómo? Pues con otro misterio más grande. ¿Veis? Para que no tengamos una respuesta demasiado intelectual, el misterio del hombre se esclarece a la luz de un misterio más grande, que es el del Verbo encarnado. Por tanto, si somos imagen de Dios, imagen de la imagen, como dicen los padres, y el corazón de Cristo es el misterio de Dios encarnado, nosotros como reflejo suyo somos también un misterio. Mirando a Cristo encontraremos también un reflejo de nuestro propio misterio. Entonces, la pregunta primera sería: ¿qué Oriente podemos mirar para descubrir esta perspectiva de un centro de la evangelización? Ciertamente todo el Oriente cristiano, que sobre todo comprendemos como la ortodoxia, pues el mundo de los iconos, de esa corriente espiritual que se llama el hesychasmo, una corriente que en las iglesias orientales está muy extendida, y todo el mundo pues ha leído, y seguramente conocéis también, el peregrino ruso. El peregrino ruso, ese hombre que justamente como peregrino va buscando la oración del corazón, una oración de arrepentimiento, y que consiste simplemente en ir repitiendo miles y miles de veces: Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten misericordia de mi pecador. Pues para hacer eso hace falta toda una enseñanza, una disciplina espiritual en torno a un Padre del Espíritu, y esa corriente llena todo el Oriente cristiano del mundo ortodoxo. En ese mundo el tema del corazón está muy presente, se habla mucho incluso de una antropología apofática, lo que antes hacía referencia: si el hombre es misterio porque somos imagen de Dios que también es misterio, el hombre solamente puede ser alcanzable en el silencio y en el respeto a ese misterio interior. Hace referencia, y hay muchos comentarios de este texto de San Pedro, al homo cordis asconditus, el hombre escondido del corazón. La vida interior en nosotros está escondida, y para el Oriente ellos aman mucho esta expresión. Es un poquito el tono de su propia vida espiritual. El ser humano auténtico hay que buscarlo en el hombre escondido del corazón. Para llegar a ese hombre escondido nos hace falta dos cosas: ser engendrados a la vida por un padre, y por eso la paternidad espiritual, y luego también sufrir. Es decir, no se puede llegar a ciertas zonas del corazón, que es este hombre escondido, el hombre interior,
sino es por la puerta del sufrimiento. Sufrimiento para abrirse una conciencia nueva del don que hemos recibido y para descubrir el corazón. El Padre espiritual es aquel que nos hace descubrir que tenemos un corazón y que a pesar del sufrimiento es un gozo tremendo llegar a él. Llegar al corazón es también el objetivo de todas las tesis de estos padres antiguos de la Iglesia. Hay muchos nombres, Macario el Grande, Teófanes el Recluso, que ponen el acento en que el objetivo de la vida cristiana no es ser buenos, fijaos, sino es ser bellos. No es una ascesis de la acción exterior, sino una purificación del corazón que se abra a la presencia del Espíritu para transfigurar la vida, transfigurar por dentro los sentimientos del hombre entero. El cardenal Spirli explicaba esto de una manera muy sencilla. Él lo hacía siempre en forma de chiste. Entonces yo cuento el chiste que contaba él, no, eso no viene de mí. Pues decía que cuando antiguamente él venía de Checoslovaquia, era monaguillo en tiempos de la invasión nazi en la iglesia de su pueblo, y todos los días el sacerdote mandaba a un monaguillo a que trajese de la fuente un poquito de agua para bendecirla en cada momento y poder celebrar la misa. Y el monaguillo, pues que ya apuntaba para ser teólogo, le dijo un día lo siguiente: Padre, ¿y por qué no, en vez de bendecir cada día el vaso de agua, no bendecimos la fuente? ¿Sí? Y es cierto, tenía toda la razón. Esa es la espiritualidad del corazón en el oriente cristiano. ¿Ves? De un corazón puro nacen sentimientos limpios. De un corazón purificado nace una vida cristiana auténtica. El objetivo es purificar el corazón. No lo podemos hacer nosotros. No es una obra humana. Es la obra de la gracia en el hombre. Pero cuando eso se ha hecho, incluso los sentimientos de un corazón puro nos pueden dar una indicación profunda de por dónde va la gracia en nuestra vida. No hay que desconfiar de los sentimientos de un corazón limpio. Entonces eso es, como lo he resumido en grandes líneas, el fondo último de toda esa grandísima tradición oriental del corazón. Pero, primer punto, entonces, ¿qué oriente vamos a mirar? Yo, al prepararlo, pensaba que podía precisamente hacer esto, continuar ahora con textos de estos padres, comentando algunas cosas, pero he preferido ir mucho más atrás, porque los momentos que estamos viviendo requieren que nos planteemos las preguntas con radicalidad. ¿De qué oriente hablamos? ¿Qué es el oriente cristiano? Y para hacerlo, vamos a mirar un mapa, y son pues, los descubrimientos o el nuevo modelo que estamos haciendo de comprensión de cuál es la extensión primera de la evangelización de los apóstoles precisamente hacia Oriente y hacia Occidente. Porque no podemos comprender el Oriente si no comprendemos también el Occidente. Dicho de otra manera, si el horizonte que tenemos que pensar es el de una nueva evangelización, es muy difícil llegar a intuir por dónde tendría que ir una evangelización nueva si no conocemos la evangelización primera. ¿Cuáles son las claves de la evangelización primera? Podemos saber algo. Vamos a intentarlo. Si miramos este mapa, en primer lugar, es casi el que aparece en cualquier Biblia que nosotros miremos, vemos que es la imagen que tenemos de la extensión primera del cristianismo, desde Jerusalén hasta toda nuestra zona occidental, precisamente los lugares de los destinatarios de las cartas paulinas, las primeras iglesias. ¿Por qué nos es conocido este mundo? Porque es el nuestro. ¿Y por qué es el Imperio Romano? El Imperio Romano que después se parte en dos zonas, la zona occidental y la zona oriental. Lo que nosotros llamamos hoy Oriente Cristiano es sobre todo esta zona que en realidad coincide con la ortodoxia: Grecia, Rumanía, Yugoslavia y todo el imperio ruso, de esas estepas infinitas que llega incluso hasta Alaska. Bien, ese no es el Oriente primero. De alguna forma, incluso el mundo ortodoxo es el Oriente de nuestro Occidente. Pero, ¿y para acá? Para el Este. Hay todavía alguna realidad cristiana. Y fijaos,
el mandato misionero del Señor a los apóstoles, si lo interpretamos en lo que quiere decir, abarca el universo entero y al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el mundo entero? En cada época el mundo entero es aquello que conocemos. Pero el mundo entero, incluso en las palabras de Jesús, es la extensión de todos los brazos del espacio al este, al oeste, al norte y al sur. Hay una cruz que es antiquísima. Aquí está. La cruz de la primera evangelización, que precisamente narra, porque es muy gráfica, toda esta extensión del Evangelio desde un extremo hasta el otro del mundo. Precisamente lo que vemos en el centro es un corazón. Aquí está, un corazón. Un corazón es justamente esto. La definición del corazón es un lugar central, un centro de irradiación del que parte la savia para irrigar toda la vida del cuerpo humano. Si no hay una célula que no pueda recibir la sangre, porque entonces moriría, y por eso está el corazón. El corazón tiene que expandirse hacia todo el cuerpo, en este caso el universo entero, para poder irrigar. Y ya veis lo que hay en el corazón de este corazón. Es un corazón dentro de otro corazón. El centro del que todo parte. Del que parte la posible misión hacia las 4 dimensiones del espacio. Es un corazón que es Jesús. ¿Ves? Dentro del seno del corazón interior de María. Dentro de María. El corazón del niño, del embrión, es lo primero que se forma dentro del seno de la madre. ¿Ves? Como si el corazón de la madre, lo primero que ayuda a formar es el corazón interior. No solamente del feto que va a nacer, también, ojalá fuera así, de la persona que luego nacerá. ¿Ves? Muchos de los sentimientos interiores del niño depende del corazón mismo de la madre. Bien, pues el cristianismo es, según esta cruz, la encarnación del Verbo de Dios. Y si es encarnación en el seno humano de una Virgen, concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, de cuyo corazón va a absorber y a tomar la formación de su propia humanidad, y al mismo tiempo María, en cuanto primera discípula del Señor y formadora suya, va a ser la responsable después de expandir lo que ella tiene en el corazón por los apóstoles, en el grupo apostólico, y también en todas las direcciones del espacio. ¿Veis? Es cierto, si el corazón es María, no es solamente la iglesia madre de Jerusalén, no es solo un lugar, es una persona. Entonces significa que todo lo que desde este centro parta hacia las 4 dimensiones del universo va a tener que volver otra vez al centro para recuperar fuerza y para entrar en el motor que lleve otra vez a la evangelización. Es muy antiguo, fijaos, todas las cruces del Oriente tienen esta forma. Esta es la misma, pero en la India, cristiana de Santo Tomás, la misma, pero en la iglesia caldea, asirio-caldea. Aquí pone Jesucristo ha resucitado, muy curioso. En la lengua en la que se decía en la primera evangelización, que es Kamle Maran, Kamle, se levantó de entre los muertos el Señor, con una cruz justamente veis con los 12 apóstoles y los 4 evangelistas, implantada en el centro de la confluencia de los 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Significa muchas cosas, porque va a ser el centro desde donde, sobre todo, la figura del apóstol Tomás va a irradiar el cristianismo a todo el Oriente. La misma, pero esta es una cruz caldea católica, ¿veis? Es el mismo. Aquí también, caldea católica, ¿veis? Un obispo que murió hace poco, era el patriarca caldeo, con esa cruz de bendición, y atrás la misma cruz con esos signos, ¿veis? María en el centro, los 4 evangelistas, los 12 apóstoles. Armenia y el mundo copto, ¿veis? Es exactamente lo mismo.
¿Qué significa esta cruz? En primer lugar, tenemos que ver el centro. El centro es lo más importante. Cuando el Papa nos dice que vayamos a la periferia, qué curioso, lo que nos dice es que volvamos al centro. ¿Sabéis por qué? Porque es imposible que haya una periferia si no hay un centro. Porque lo que hace que una periferia sea periferia es justamente que hay un centro. Y lo que hace que haya un centro es la referencia a una periferia. ¿Veis? Yo interpreto esas palabras como que tenemos que dinamizar esa vida del corazón eclesial, volviendo a esta primera evangelización para descubrir el modelo de la segunda. ¿En qué se basa esta cruz? ¿Qué es lo que tiene detrás? Principalmente dos cosas. En primer lugar, esto es una fotografía del siglo XIX, por supuesto, aquí sí, del campamento que hicieron los hebreos en el desierto. Eso está en el libro de los Números, capítulo 2, que es algo muy curioso. Ese es un libro que cuando a veces lo leemos nos aburrimos mucho porque son listas de nombres, tal. Pero fijaos, si la palabra de Dios es para hacerla, y si con un lapicero en un papel vais apuntando todo lo que se dice en Números 2, vais a ver qué cosa más interesante sale, porque lo que sale es, en el centro, otra vez, absoluto, ¿qué es lo que hay? El santuario, la tienda del encuentro, es decir, el lugar donde se da el diálogo entre Dios personalmente con el nuevo sacerdote que es Moisés y con Aarón. Os suena algo ya de María después. Es la experiencia central del pueblo, es un campamento, y que cuando marche por el desierto tienen que ir formados de esta manera. Eso es imposible, pero es ideal. Es decir, esta es la formación de un pueblo. El pueblo de Dios es un centro, que es el santuario donde Dios personalmente, en ese centro del centro, corazón del corazón, que es el santo de los santos, dialoga la presencia de Dios con el sacerdote, Moisés, después con el sumo sacerdote, en torno a una tribu libre que es la de Leví, y después las 12 tribus repartidas cada una en una de las direcciones del espacio, ¿veis? Y cada uno bajo un estandarte, todas las personas que pertenecen a cada tribu bien formadas en cada dirección. Rubén, Isaacar, Dan tienen que mirar hacia el este, hacia una dimensión de la vida, podemos decir. Los que están aquí tienen que conquistar, avanzar, mirar otra dimensión de la vida, la dimensión norte, la dimensión de la actividad, la dimensión del este, volver para atrás, la dimensión de la afectividad, de la interioridad, va a estar a cargo de estas otras 3 tribus, y el sur, que es siempre el calor, la marcha, los pies, porque todo esto es un cuerpo, va a ser para estas otras 3 tribus. Es precioso, ¿ves? Es decir, el pueblo de Dios está estructurado. El número 12 de las tribus es la totalidad de la humanidad, de manera que hay 12 formas de ser hombre, y no hay más, solamente 12. 12 formas de realizar la vocación humana. Es lo que cada tribu representa y desarrolla, y es muy curioso cuando la revelación, eso es la revelación en su comienzo, justamente la formación del pueblo de Dios en el desierto, en torno a un corazón. Cuando lleguemos al Apocalipsis, que representa el futuro del pueblo de Dios y de la humanidad, es decir, el cumplimiento último del hombre, del ser humano, también tiene que tener un corazón. ¿Cuál va a ser el corazón de la humanidad cumplida? Es este, que es un cubo con 12 puertas, curioso, es lo mismo. Ya son la humanidad entera en su conjunto, pero esta vez las puertas son los apóstoles, las columnas sobre las que se basa esto son las 12 tribus de Israel, el cumplimiento en los apóstoles, la humanidad que ha llegado a las bodas del Cordero, la Jerusalén que desciende tiene un corazón absoluto, que es el trono del Cordero. No hay ningún templo, el trono del Cordero. O sea, es María como corazón del corazón, porque precisamente es lo único que quedará en esta Jerusalén final, será la esposa y el Cordero. Toda la humanidad entera como una esposa, toda entera, es la categoría única de la humanidad. Al final, la humanidad, el hombre cumplido, esposa, en cuyo interior está el Cordero.
Es el corazón del corazón. Entonces, María meditaba todas estas cosas en su corazón. Y esa es la fuente de la espiritualidad del corazón en el oriente cristiano, siempre. Volver a María precisamente para buscar cuál es el lugar arquetípico, digámoslo así, de la vida espiritual cristiana. Es ciertamente María en su meditación continua de la palabra hasta el punto que la tiene dentro, es porque la ha concebido. María es el lugar de la concepción del Verbo. Otras imágenes parecidas aquí en Misión. Pero volvamos a esta imagen. Entre la formación del pueblo en torno al corazón del primer santuario en el desierto, a el cumplimiento de la humanidad en la Jerusalén celeste, que ya anticipamos y adelantamos en la liturgia, en torno a otro corazón, que es la esposa que contiene al Cordero, se sitúa el corazón histórico de María y el corazón de los apóstoles. Fijaos que lo que aquí se representa ya no es un ideal, es una historia cumplida. Es la historia de la irradiación desde este corazón a todas las dimensiones del mensaje apostólico. Había mucho que decir, porque cada uno de los apóstoles está donde tiene que estar en este esquema. Cada uno va a una zona diferente. Por ejemplo, Andrés y Felipe tienen ya un nombre griego y van a evangelizar el mundo griego. Andrés es el gran apóstol del mundo oriental. Felipe llega hasta Crimea, dando la vuelta por el Mar Negro. En esta zona Pedro justamente va a ir a Roma. Está Santiago, que vino hasta España, Santiago el Menor, Pablo también por aquí en algún sitio. En esta zona los más semitas que van a ir hasta el sur y van a llegar hasta Etiopía. Mateo va a llegar hasta Arabia, hasta el Yemen. Después Simón va a ir a Jordania y esta otra zona muy interesante va a llegar hasta China. Hasta China, es así lo primero, hasta China. No nos va a dar tiempo de verlo, pero una de las cosas que hemos trabajado muy a fondo y hemos redescubierto, porque hay restos arqueológicos sumamente interesantes y muy elocuentes, es que el apóstol Tomás evangelizó en China en el año 68. Entonces, fijaos que la iglesia china es apostólica como la iglesia española, apostólica como los demás lugares donde los apóstoles plantaron la cruz de la evangelización. Esto, para explicarlo, haría falta otro congreso de La figura central de esta zona del este, de este brazo de la cruz, es Tomás, del apóstol Tomás. Es muy interesante porque su presencia está en la India. Hay cristianos que se reclaman de Santo Tomás, se llaman cristianos de Tomás en el sur de India, de Kerala, y todo está esto distribuido de esta manera. Una reflexión solo, fijaos, respecto a la evangelización. ¿Qué nos enseña este modelo de evangelización a partir de la primera misión de los apóstoles según la pedagogía del Señor? El primero, que es necesaria en la evangelización la diversidad de los puntos de llegada. Y justamente por eso, porque hay un centro, porque lo hay, es aquí justamente donde podríamos luego reflexionar sobre la función del corazón de España, ¿no? Con el corazón de Jesús. El punto central necesita irradiarse hacia diferentes lugares, cada uno de los cuales es el depositario de una antigua cultura humana que va a ser evangelizada. Es una obra maravillosa. Diréis, todo esto me suena a nuevo. Sí, no lo conocemos, entre otras cosas, porque toda esta casi mitad de la cruz hacia el este ha caído en el olvido por muchas cosas que veremos en la siguiente fotografía. Pero fijaos, el Evangelio tiene que llegar a China con la cultura milenaria y su concepción del hombre fraguada durante muchos milenios. Tiene que llegar al corazón de la confluencia del Tigris y el Éufrates, donde se fraguó el comienzo de la civilización en absoluto, hacía ya 3000 años antes del Señor.
tiene que llegar a Grecia, donde la filosofía ha comenzado ya su camino, y ciertamente va a haber un maridaje, muchas veces pues también difícil, como todos los matrimonios, entre la filosofía y la teología. Tiene que llegar a Roma, ese mundo que construyó carreteras y puentes para llevar el Evangelio después a todo el mundo. Tiene que llegar a África con su tradición. Lo que va a nacer del encuentro de esta palabra que brota del corazón de María en cada cultura es lo que hoy llamamos los ritos eclesiales. El rito copto, el rito mateo, el rito... Es decir, la gran tradición cultural, espiritual, humana, querida por la providencia, fraguada por los siglos, de la búsqueda del hombre, pero que recibe la semilla del Evangelio, y al recibirla da un fruto totalmente diverso en cada lugar, pero fijaos, totalmente diverso, pero para los demás, Porque el otro factor importante para que este proceso de evangelización tenga éxito según el plan del Señor es, he dicho, que cada lugar de destino sea diferente, sí, pero por otra parte, el mensaje que se lleva, la semilla que se implanta, no cambie en lo más mínimo. Porque si no, uno de los centros precisamente de la evangelización se rompe. ¿Veis? Y, lo tenían muy claro estos primeros apóstoles. Daos cuenta que por lo que hoy sabemos y estamos reconstruyendo, los gestos para implantar iglesias no fueron una sola. Muchos de ellos son los padres de 7 comunidades diferentes que luego quedan también. Todo lo que están haciendo es el mismo gesto repetido en las 4 dimensiones del espacio, lo cual significa que repiten con una fidelidad extrema la misma pedagogía aprendida del Señor, incluso digo, en los gestos concretos de la evangelización, incluso con la presencia y la ayuda de la mujer en cada comunidad. Eso sería otro congreso también. Pero lo que se ve es una fidelidad máxima, e incluso yo diría un deseo de no adaptar. No hay que adaptar nada, hay que evangelizar la palabra divina en su riqueza interior, que ya es una fuente de enseñanzas implícitas. Cada parábola, cada palabra del Señor, ella también un corazón que tiene que expandirse, y lo que tiene que dar lugar a una realidad nueva, completamente nueva, es el respeto, eso sí, a cada cultura concreta, en la cual algunos van a escuchar la palabra en su propia lengua, porque ese es el milagro de Pentecostés, y se van a convertir, van a entrar dentro del patrimonio de la fe y van a dar como resultado un fruto exquisito para toda la Iglesia entera, donde la propia tradición cultural se convierte en cristiana. Eso, dice el Papa Juan Pablo II de Oriental del Lumen, nos pertenece a todos. Lo que el Espíritu ha hecho fraguar en el corazón de cada comunidad es mío, por derecho de fraternidad eucarística, y lo puedo utilizar, lo tengo que utilizar, ¿veis? Pero la condición es no adaptar sino sembrar. Son pocos los que se convierten, no fueron tan pocos, y ciertamente hay que contar con que muchas otras personas van a rechazar el mensaje. Por ejemplo, yo me podría plantear en la dirección del apóstol Tomás: si yo voy a la India a sembrar desde el centro del Verbo encarnado, ¿cómo voy a decir claramente que Jesucristo es Dios? ¿No? Si allí eso no lo van a comprender. Bueno, no tiene que importar que no lo comprendan. Yo tengo que proclamarlo, vivirlo, formar la comunidad viviente, real, auténtica de personas de esa cultura que incardinen en la propia tradición y carne cultural el mensaje evangélico, y en el futuro, a veces con distancia de siglos y de milenios, eso dará un fruto maravilloso para la evangelización. Pero así en todas y cada una de las partes de este lugar. Otra consecuencia, que si yo quiero hacer la unidad entre los cristianos, y aquí sería el ecumenismo, ve justamente un tema profundamente oriental y actual, cómo unir a Oriente y a Occidente. Nuestra tendencia humana, pues simplemente por un método sociológico, sería reunir los que están dispersos desde el exterior. ¿Veis? Imaginaos, justamente Andrés, el mundo ortodoxo, y Pedro,
ortodoxia y mundo latino, una ruptura. Vamos a poner una grapa por aquí, de este lado a este lado de la cruz, y lo que nos va a salir pues ya no es una cruz, sino que es un andamio en el que no hay ninguna cosa que se parezca ya al proyecto originario del Señor. No, mirad, no tenemos que restablecer humanamente ninguna unidad, porque la unidad está hecha. La unidad es María, la unidad está en el centro. ¿Ves? Somos muy distintos los cristianos chinos, y estoy seguro que si esa iglesia es apostólica, estamos empezando a ver cosas hermosas. Y quizá desde este centro de irradiación veamos todavía nosotros con nuestros ojos una gran afluencia del cristianismo de China, con su martirio y con su problemática, pero también con su riqueza. Yo creo que lo vamos a ver. ¿Veis? Pero no se va a parecer en nada o muy poco al cristianismo de esta parte de aquí. No importa, el centro es el mismo, el centro es una persona viva. ¿Veis? Cuando el centro es una persona viva, la iglesia está unida. Entonces podríamos, ¿cómo reparar la unidad de la iglesia? Poniendo parches por el exterior, y ya os imagináis cómo va a quedar la cruz. Nada. O bien sustituyendo el centro absoluto de la iglesia, que es una persona, por un proyecto nuestro que va mucho más deprisa. ¿Veis? Claro, porque las personas van muy lentos, pero los proyectos pueden ir deprisa. Sustituiríamos el centro vivo de la fe, que es María, por una ideología. Resultado, que esta cruz dura 20 años, al final se acaba rompiendo, ¿ves? Porque las ideologías rompen las familias, rompen los pueblos, ¿ves? Y la persona en el corazón, ese es el corazón de Cristo aquí, en este cerro, ¿ves? Esa es su misión. Unir, porque es una persona, en el corazón, todas las diferencias que tiene que haber en la extensión del Evangelio. Podemos poner una ideología y estaríamos perdidos, habríamos sustituido el Evangelio como corazón viviente por una idea, voy a decirlo así, religiosa. Eso también es bonito, ¿no? Una idea religiosa. El Evangelio no es una idea religiosa. El Evangelio es la aceptación de la palabra divina en el corazón y la irradiación del reino. Mucho menos por un proyecto que se por alguna estrategia de cualquier tipo. Tenemos que redescubrir la unidad que está en este corazón. Entonces, veis, si miramos este mapa, descubrimos ahora, ¿qué cosa? Que lo que nos parecía la totalidad de nuestro mundo cristiano es solamente una partecita pequeña, ni siquiera es la mitad, es un tercio de la extensión de la primitiva evangelización. Partiendo de este corazón de Jerusalén, el cristianismo en el siglo I, y es interesante pensar que los 12 apóstoles entregaron la vida físicamente por llevar el Evangelio a estas 4 dimensiones de la cruz. Y por eso leeríamos el Evangelio de otra manera, porque cuando, por ejemplo, está el Señor con los discípulos en cualquier acontecimiento, ¿por qué, por ejemplo, después de haber hecho el banquete de la primera multiplicación de los panes, los deja solos en el lago? Que es lo que nos pasa hoy también. Parece que el Señor nos ha dejado solos de la mano. ¿Por qué los deja solos? Al borde de la muerte. Porque pensar que el lago de Galilea, cuando se encrespa, los discípulos, los que ya eran marineros, aguantaban un poco más, pero los que nunca habían pisado una barca, una noche entera, con las olas enormes, al borde de la muerte, tuvieron que ver cada uno ya la experiencia de la muerte muy cerca. El Señor ha querido hacer esa pedagogía, a veces es un poco duro, no lo reconozco, pero tiene sus objetivos y todo nace de la dulzura de su corazón. Es una pedagogía tremenda por la que Él les está diciendo: esto no es un seguimiento de una idea cualquiera, yo no soy un líder cultural, ni político, ni tampoco religioso, yo soy otra cosa, por tanto, si queréis seguirme, tenéis que acostumbraros a que un día tenéis que dar la vida. ¿Y con qué sentido? Pues fijaos, ahora estáis a punto de morir y de pronto el Señor aparece caminando por el agua como vencedor sobre la muerte, hace que se transforme el corazón de los discípulos porque se postran, es decir, abrazan a Dios, han tenido la experiencia de la zarza ardiente, pero en medio del lago han pasado ya en la experiencia suya interior
de la muerte a la vida, de alguna manera, y ya pueden seguir caminando con el Señor. Y Pedro, que es muy valiente, dice, pues si tú, yo también, me voy a caminar sobre el agua. Bueno, espérate, eso lo tendrás que hacer un día, pero ahora inténtalo. Si lo intenta Pedro, ¿qué le pasa? Se hunde, ¿ves? Se hunde. Bueno, le da la mano y continúa otra vez. Esa es la evangelización. Entonces, los 12 apóstoles, diremos, ¿y cómo iban de un sitio a otro en una distancia tan enorme si no había ave, ¿no? En aquella época? Bueno, no había ave, pero la providencia divina, y eso también se está redescubriendo y poniendo un poquito de manifiesto, hizo que desde 5 siglos antes del cristianismo, todo este universo que vemos aquí coloreado y mucho más también para el sur, estuviese lleno de comunidades judías de la diáspora. Es la providencia del Señor. Si leéis el libro de Tobías, pues es toda la extensión del mundo conocido. En el comercio, la diáspora judía tuvo ese objetivo, se despobló todo Israel 5, 6, 7 siglos antes de Cristo para establecer una red comercial en una lengua internacional de comercio que es el arameo, hablar para el comercio desde Alcázar de San Juan, vamos a poner, hasta China, hasta la costa china de los emperadores. ¿Ves? Luego todo este mundo, donde además hay 5 rutas de la seda, la primera ruta de la seda 2 siglos antes de Cristo termina en Lyon, luego hay AVE casi semanal Lyon-China, con muchísima continuidad del sur y del norte. Ya está puesto con la providencia el reguero de la pólvora para la difusión del Evangelio. Pentecostés va a ser la llama, y en el siglo I verdaderamente, realmente, los discípulos con el don de su vida cumplen el mandato misionero del Señor de abrazar el universo entero, al este, al oeste, al norte y al sur. ¿Por qué no sabemos nada de todo esto? Lo primero de todo, porque este mundo entero, si hacemos aquí justamente la raya, un poquito más para acá de lo que está en rojo, es un mundo que está en guerra con el mundo romano. Y en esta época, cuando hay una guerra, el castigo es la damnatio memoriae, la ruptura y la destrucción de todos los restos de memoria de las culturas anteriores. Justamente es el mundo judío el que ha entrado en guerra con el Imperio Romano. Todo este cristianismo que es semita, es oriental, utiliza la lengua aramea, pues es mal visto, se silencia por parte de este otro cristianismo de aquí. Por otra parte, es muy importante esto, el cristianismo entero en este mundo, que ha pasado por siglos de persecución, ha tenido un Constantino. Es decir, ha habido un emperador que ha tomado el cristianismo como religión oficial de todo el imperio, con lo cual hemos vivido lo que se llama la época de la cristiandad. No sé si feliz o no felizmente acabada. Digo que no sé si feliz o no, pero es así. También forma parte de la providencia divina. Por eso esto es muy importante, porque podemos aprender de estos otros cristianos orientales justamente en este punto. La cristiandad, el tener un emperador cristiano, ha llevado a que hayamos podido tener una edad media de enorme creatividad en la evangelización. Los tiempos que vivimos son otros, muy distintos, pero muy bonitos, de una creatividad cristiana que está sembrada y que tiene que salir a la luz. Para ver esto no hay que ser optimista, hay que entrar en ese corazón interior de María y ver cómo fue esa primera evangelización. Esta otra iglesia, sin embargo, no solamente nunca tuvo un Constantino, sino que en todos los países son muy diversos: Imperio Parto, Imperio del Norte, la India, el Imperio Chino, y mucho más en el Mongol después. Hubo mucha presencia cristiana, pero el cristianismo nunca fue religión ni siquiera permitida. Nunca. Imaginaos lo que eso significa. Habéis visto lo que hacen los del Daesh en estos países del medio, que con un mazo, justamente, ¿veis?, han roto el pasado. ¿Por qué será eso? Ese es el fondo de la persecución. ¿Por qué esa manía de romper incluso físicamente los restos culturales del corazón humano en una cultura? Y es interesante, porque lo que la persecución siempre quiere es, o lo que ciertos tipos de cultura, sobre todo cuando se endurecen,
le molesta es que otra tradición tenga una memoria espiritual auténtica, ¿ves? Y el cristianismo en todas estas zonas es una memoria espiritual auténtica, porque hay una vida espiritual. La celebración de la Eucaristía es fuente y desde el corazón de María, ¿ves?, de una vida cristiana muy, muy intensa. Eso suscita inmediatamente el odio y el enfado de los que no quieren que haya otra memoria espiritual, o mejor, de aquellos que saben que no tienen ninguna memoria espiritual, ¿ves? Porque normalmente el motor de esa persecución es un vacío interior, vacío de memoria, vacío de verdad, vacío de verdad. Y cuando la verdad se vive con serenidad, porque es una verdad espiritual, es decir, la vida cristiana, la verdad cristiana no hay que defenderla con contrarréplicas. Y quizá a veces, si queremos defender la verdad con otra verdad parcial, lo que hacemos es caer en otro error. Porque la verdad no es contraria a nada. La verdad no es contraria al error. La verdad no tiene contrario, la verdad es la verdad. Igual que el bien y la bondad no son lo contrario del mal, ni mucho menos. Y la bondad es la bondad en sí, no hay contrario a la bondad. ¿Ves? Al revés, lo más contrario es el mal mismo, porque no hay nada más contradictorio que la mentira, ¿no? y que el mal. Eso sí que es una guerra continua interior, pero la verdad es serena, ¿ves? No busca nada propio, no se basa en su propio fondo, y por tanto se defiende viviéndose, con la serenidad y con la vida. ¿Cómo vivieron la verdad cristiana todos estos cristianos de este lado del Oriente? En un ritmo muy interesante, y es en las épocas de relativa paz, o sea, cuando la Iglesia era consentida, no era mucho, pero a veces podía durar 2 siglos, no era mucho porque, que fijaos, de pronto en el Tíbet se convirtieron, por aquí en Mongolia, a punto estuvo Gengis Khan de convertirse al cristianismo, ¿veis? Todo el cristianismo entero, esta iglesia cuyo centro es Seleucia Ctesifonte, en la confluencia de los 2 ríos, tiene diócesis desde el siglo II por India, China, ya Mongolia. Y si escribiéramos la historia de este cristianismo, veríamos también primero la presencia simbólica de Tomás, lo mismo que en Occidente es Pedro, aquí es Tomás, presencia en toda esta cristiandad, con lo que significa, y después un intercambio muy corriente de obispos, sacerdotes nuevos, diócesis que se implantan, culturas que se evangelizan, con ese ritmo, ¿veis?, de implantación en arameo, para no cambiar ni adaptar, pero fructificación en la cultura propia con una riqueza enorme. A punto estuvo todo esto entero de pasar al cristianismo, tendríamos quizá toda una Asia cristiana. Yo creo que si no la tenemos es también por la providencia divina. Incomprensible, pero son los designios de la historia. Hay una razón que voy a intentar decir cuál puede ser. El ritmo entonces de esta iglesia tan perseguida, que justamente después, cuando casi Gengis Khan se hace cristiano, como él salió desde Mongolia a las puertas de Rusia, hubiera sido la cristianización de todo Asia, al convertirse al Islam de una forma muy violenta, y sobre todo su sucesor, Tamerlán, asesinó, y yo no comprendo cómo es algo que no sabemos. Y eso es tan importante que el no saberlo ya indica la distancia tremenda en la que hemos caído respecto a este Oriente, ¿ves? Tamerlán en el siglo XV asesinó a 15 o 20 millones de cristianos. 15, 20 millones. 15, 20 millones, ¿ves? El famoso, pues en todas las rutas militares, resto de los cadáveres y los cráneos casi sembrados. Fue una época durísima, que lo que hoy sucede con el Daesh no es otra cosa que la reedición de ese movimiento que ya estaba ahí. No hay otra forma sino de comprenderlo, ¿ves? Pues en ese ritmo de iglesia consentida, iglesia perseguida, pero hasta unos extremos violentos, ¿qué es lo que hace esta iglesia cuando es consentida? Atención, que a lo mejor no va a durar. Cuando es consentida y no perseguida, ¿qué haréis vosotros si fuerais consentidos?
empezar a construir iglesias grandes por toda España, no es el momento ya. Echar raíces, hermanos, echar raíces. Sí, en los momentos en que la iglesia es consentida, la iglesia se dedica a profundizar. Sobre todo en la vida monástica, centros y corazones también, ¿veis? El corazón mariano de la recepción de la gran tradición cristiana y de maduración de la vida espiritual. Es conocido, por ejemplo, Isaac de Nínive, un místico del siglo VII, ya en plena conquista musulmana, se convierte en el padre espiritual de todo el Oriente, incluso un poco del Occidente, y su gran mensaje es, fijaos, una iglesia perseguida, un cristianismo sin estrategia, casi sin posibilidad de expandirse. Su mensaje es la misericordia. Interesante. La misericordia, totalmente. Y una misericordia muy profunda, porque sus raíces es precisamente eso, la profundización en la vida cristiana en los momentos de calma. A este respecto, por ejemplo, cuando el centro de todo este cristianismo oriental, el corazón de su corazón en Nínive, en el 2015 se dejó de celebrar la Eucaristía en Nínive, porque el Daesh arrasó completamente la memoria espiritual cristiana. Y decían ellos, es tremendo si durante 2000 años, para ellos 2015, porque para ellos el cristianismo en Nínive es antiquísimo, puesto que es apostólico, si durante 2015 años se ha celebrado cada día la Eucaristía en este centro, ¿cómo estamos ahora? Que no se da cuenta nadie. ¿Qué momento de la historia vivimos? Que en el corazón ya no hay Eucaristía. Si esta es la raíz, ¿qué es lo que va a pasar en el árbol interno? Como preocupación. Que no os preocupéis, porque si entramos en la etapa de la persecución, en el Oriente, es lo segundo que es lo que se hace. Entonces hemos dicho, si los tiempos son de calma, profundizar, ahondar, estudiar, orar, crear vida espiritual, tradición monástica. Y si los tiempos están revueltos, evangelizar. Evangelizar sin más. Pero ¿cómo voy a evangelizar si no me van a entender? No tienes que decir nada que entiendas, a lo mejor tampoco lo entiendes tú. Tienes que proclamar la palabra como tal, transmitirla de corazón a corazón y de boca a boca, porque es la palabra la que encontrará el lugar de su nacimiento, ¿ves? De su crecimiento. Evangelizar. Y termino porque el segundo punto no me va a dar tiempo, pero bueno, ya van 3 congresos anunciados, entonces para el otro. Sería esto. Esa es la primera evangelización. Vamos a volver un poco a la cruz de María. La primera evangelización, vemos muy claro cuál tiene que ser el centro, es María. Pero hoy, ¿por qué le llamamos a esa evangelización nueva? ¿Qué es lo nuevo? La nueva evangelización. A veces no lo sabemos, porque lo repetimos tanto que como esas palabras que se repiten mucho, acaban un poco perdiendo el sentido. Si nueva significa volver otra vez a hacer lo que ya siempre hemos hecho, pues no es una nueva evangelización, porque evangelizar es volver a proponer la fe, cuidar de los que se están bautizando y hacer crecer el pueblo de Dios. Para responder, ¿en qué sentido es nueva? ¿Habría ya en el Evangelio algún momento en el que Jesús mismo hace una nueva evangelización con estos apóstoles? Ya hemos visto lo que hace con ellos, los lleva al borde de la muerte en el lago para que prueben lo que puede el hombre por sí mismo y cómo lo puede todo con el Señor. Sí, pero aún con eso no se acaban de convencer y cuando muere huyen por miedo porque no comprenden nada. Hay algún momento en el que el Señor lleva con ellos una nueva evangelización, efectivamente, en Emaús, ¿veis? Después de la resurrección. Es precisamente la nueva evangelización que el mismo Señor hace con estos discípulos. ¿Y cuál es el contenido de esa nueva evangelización? Solamente uno. Es publicar las Escrituras de tal manera que comprendan que todo lo revelado en la palabra divina desde el Génesis hasta el final se refiere a Él. ¿Veis? 2 cosas habría que comprender. La evangelización nueva, al ritmo de la evangelización del Señor, requiere nada menos que la muerte y la resurrección de Cristo, ¿veis? Para poder hacerse, y consiste primero en que comprendamos mejor y más profundamente la palabra revelada. Es una clave de esta evangelización.
Y segunda clave, si lo que el Señor presenta como centro absoluto es un cuerpo resucitado, es aquí donde yo tendría que empezar la segunda parte, que no voy a empezar, es restaurar la concepción del ser humano a partir del cuerpo resucitado, es decir, comprender que la clave para comprender el cuerpo, el corazón, la antropología, los sentimientos, que es justamente lo que hoy está en crisis, la clave está en comprender la resurrección. Porque podéis comprender que si la resurrección es verdad, como confesamos, el secreto del misterio del cuerpo humano es incomprensible sin la resurrección. Sin la resurrección yo no comprendo mi cuerpo, no comprendo mi mismo corazón. El cuerpo como tal solo lo puedo comprender si es que Jesús ha traído la verdad sobre el hombre con esa pedagogía suya hasta la resurrección. El cuerpo del hombre se comprende desde la resurrección. Cambiaría nuestra forma de evangelizar, cambiaría nuestras opciones profundas en la vida, perderíamos el miedo que en el fondo nos agarra por dentro, miedo a todo, miedo al futuro, miedo al presente, miedo al pasado. No, el Señor ha resucitado y nuestro futuro es la resurrección y la Eucaristía es el anticipo de la resurrección, y la resurrección es la clave de la comprensión del cuerpo humano, del corazón del hombre y de una antropología nueva, que partiría del corazón de María, porque guarda todas estas cosas en su corazón, y que nos llevaría a replantear el ser humano. Simplemente digo que todo esto, hay un libro que ya más o menos lo dice. Fijaos, la revelación de Jesús, sumo sacerdote, en la carta a los hebreos. Pero sabéis que normalmente el centro de la carta a los hebreos es Jesucristo sumo sacerdote, pero el libro se llama el libro de la naturaleza humana. Es decir, el estudio de las categorías de Jesús como sumo sacerdote, y a partir de ahí el sacerdocio, la importancia del ser hombre y ser mujer y qué significa, todo eso como Jesús sumo sacerdote, revelación de la antropología de la naturaleza humana renovada. Está en francés. Vale la pena o aprender francés o traducirlo, pero las dos cosas las podemos hacer. Yo creo que ya lo dejamos. Es que no lo tiempo. Tenemos alguna todavía. Podemos hablar, sí, podemos aprovechar. Justamente, sí, también descansamos y como ya hemos quedado en el monte, saco un poquito más que pase. Si os parece. Pues no sé si es momento, tenemos como 5 o 10 minutitos para alguna pregunta, aclaración que podéis pedir al ponente. ¿Os suena nuevo todo esto? ¿Os suena nuevo? Sí. En el curso de hay que ir a una de las traducciones, que es ir a la Sagrada Escritura, que la voy a retar. No hay un pasaje de la Escritura cuando el corazón de Cristo es atravesado, y entonces va creciendo como un río que según cada palmo va aumentando el tamaño, que se puede dibujar, y va como nace de oriente, del costado, como si se extendiera hacia occidente, ¿no? Pero hablas del templo. Es la visión de Ezequiel, sí, que luego después se trasplanta al mismo Apocalipsis, sí, pero es... Como nace del templo. Sí. Siempre del templo, como si fuera el corazón traspasado. No te voy a responder. Porque precisamente la clave de la antropología nueva es el corazón traspasado en el templo. Entonces, ya sería todo mañana. Sí. Bueno, a mí cuando estaba exponiendo, ¿no?, como estaba dividida el mapa, ¿no?, cuando se ha comentado la fracción que se hace, de que a partir de que hay una guerra entre cultura, una parte intenta borrar la otra. Vale. Eso, y luego hace referencia de que esa parte cristiana que evangeliza por todos los pueblos judíos que estaban puestos, etcétera, son de alguna manera reprimidos porque no quieren, ¿no?, la espiritualidad la ven como
o esa herencia de espiritualidad la ven como un peligro porque ellos no tienen esa espiritualidad, tienen un vacío interior, ¿no? Pero me refiero más, no era tanto al mundo judío. No, yo me refiero al mundo de la Biblia, a ese. A mí lo que me ha venido es como que ahora se está produciendo una sensación, es como si hubiese un contraataque hacia acá, en el sentido de que se está imponiendo la filosofía o espiritualidad budista sobre la cristiana, pero además atacándola de forma atroz y voraz. Y llama mucho la atención porque estamos en un momento de apostasía, a mi creencia, según mi punto de vista, en un momento de mucha debilidad, donde el ser humano está completamente perdido, hasta el punto de que ya no se destruye o no se está destruyendo solamente su parte espiritual, luego hubo una destrucción de su parte psíquica, exacerbando el cuerpo, pero ahora hay incluso una destrucción del cuerpo en el sentido de que ya le dicen que no nacemos ni hombre ni mujer, si yo quiero ser gato me puedo transformar en gato, y no sé cuántas barbaridades más, pero estamos sumergidos en esa locura. Y frente a eso, yo veo que viene la otra filosofía espiritual con todas sus trampas atacando. Es cierto, Padre, que estamos en un momento de evangelización necesaria. Justamente lo que se requeriría para esa evangelización es mirarnos a nosotros mismos. Ahí vale. Claro, porque ¿cuál es el método de la evangelización esta nueva que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace con los discípulos por el camino? Primero, hacerles que saquen todo el pus que llevan dentro. Exacto. Sí, porque fijaos, ese camino, ¿por qué hemos fracasado todo el fracaso? Nosotros esperábamos ver la esperanza defraudada de los discípulos tiene que salir afuera. Y Jesús se pone en medio y curiosamente no entra diciendo, parad, que yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad. Verbo de Dios, concilio de Nicea. No, ¿ves? No dice nada. Hace un silencio y un espacio para escuchar. Pero, si acaso luego también lo leemos, una parte que hay una carta de Juan Pablo II relativa al Oriente cristiano que toma esta perspectiva diciendo que tenemos que escuchar lo que hay en el corazón del hombre, aunque grite, pero escucharlo con ternura. Pero, fijaos, una vez que el cristiano, porque eso es para el cristiano, ha sacado todo el pus y el dolor interior, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Jesús? Y cuando ellos dicen, ahí va, no comprendíamos y de pronto hay una llama que arde en el corazón, ¿qué es lo que hace el Señor? Es muy difícil. Les abrió la inteligencia. Eso supone que la tenían. Que eran capaces. No, esta es la clave de la nueva evangelización. Abrir la inteligencia, es decir, la comprensión interior, real, verdadera, de qué es lo que tenemos. Si no tenemos nosotros mismos una concepción del cuerpo humano, por eso digo lo de la resurrección, ¿no? Coherente y es fácil llegar a eso, es el camino. ¿Veis? El camino, yo pienso, de la nueva evangelización es esto, que el Señor, no lo podemos hacer nosotros mismos, no depende solo de hacer facultades o de hacer teología, no. Pero no sé cómo la gracia hoy tiene que abrir la inteligencia de los cristianos para comprender. Entonces, la evangelización nueva es nuestra, es de cara a nosotros. Y luego habrá gente que creerá, gente que no. Y ciertamente, a lo mejor, como pasa en el corazón, somos el corazón vivo de un mundo que está muerto. Pero somos el corazón vivo, aún tiene vida, el corazón cristiano. ¿Ves? Si esa vida aumenta, si rompemos los traumas interiores del corazón, si otra vez la sangre vuelve a irrigar, al final también el mundo entero. ¿Ves? Pero el fondo de la crisis está en nosotros. Entonces, yo creo que la nueva evangelización tiene que haber una comprensión serena, gozosa de la fe. Claro, Padre, y enlaza con lo que usted ha empezado enseñando, de la parte oriental, la purificación del corazón, que nos lleva a la palabra del Señor. No es lo que hace daño al hombre, no es lo que viene del exterior, sino lo que sale del interior. En una época cuando se vivía una pareja, por decirlo de alguna manera,
de que el problema que nos enfrentamos hoy en la evangelización no es tanto otros problemas, no otras cosas, sino este problema psicológico. Sí. Hay escasa Escasa conciencia. Entre otras cosas, porque hemos perdido la conciencia de que existe una antropología revelada. Me explico. Bueno, los hebreos piensan que, qué sé yo, pues que el hombre es imagen de Dios, ¿no? O que la mujer nace del varón. Pero esos son los hebreos, ¿no? Y luego están los griegos que piensan otra cosa. Y luego están los amerindios que piensan una cosa diferente. Entonces, ¿qué es la antropología? Ir haciendo colecciones de opiniones y al final la verdad es la búsqueda común de un horizonte inalcanzable. Bueno, eso es así. O la palabra de Dios, independientemente de que esté dicha en hebreo o en griego. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras está dicho en griego, pero nadie duda de que sea verdad. ¿Por qué? Porque lo que importa no es que esté en griego o esté en francés, sino que el teorema de Pitágoras es verdad porque es verdad. Entonces, lo que la revelación dice en la palabra de Dios es verdad independientemente de que esté en hebreo o en otra cultura. Es verdad porque es verdad. Pero esto, aparte de que es hoy difícil decirlo, porque cada uno tiene su opinión, ¿no? Descubrir serenamente el acceso a la palabra divina, porque es la clave de qué es el ser humano. Y como en estos libros hemos puesto de manifiesto hasta detalles muy bonitos que nos dan una comprensión nueva. Porque este es otro signo de que algo es verdadero, que produce novedad y alegría. Y cuando repetimos solamente lo viejo, al final es la contradicción de siempre que se acaba comiendo porque es autorreferente. Cuando hay una auténtica verdad, hay novedad, es nueva. Y sin embargo es la de siempre. Pero la novedad está en la comprensión nueva y el gozo es lo primero. ¿Veis? ¿Por qué evangelizaríamos de otra manera? Porque el fruto de la verdad es el gozo. Y ciertamente la clave es la verdad del hombre. Yo pienso que la revelación de Dios habla muy poco de Dios. En la Biblia habla muy poquito de Dios. En cada página habla del ser humano, porque no es una palabra sobre Dios, que no es un libro de filosofía, es una palabra de Dios, y por tanto para el hombre. ¿Veis? Y la palabra de Dios no es la búsqueda que el hombre hace de un lenguaje sobre Dios, como se puede hacer en iglesias, no, es una palabra que viene de Dios y que por tanto está dirigida al hombre, y nos habla por medio de imágenes, todos son imágenes. Dios revela esa antropología haciendo que veamos qué es el cielo, el mar, el soplo, las piedras. Jesús lo retoma, la red. Son todo imágenes, es el lenguaje universal para reconstruir una antropología. Y está todo por hacer. La última. Evangelización, decías, la escucha siempre es una respuesta de amor, ¿no? Cuando dice el primer Señor, escucha Israel, entonces amas al Señor tu Dios. Claro, cuando no escucha y hace una respuesta de amor, pues eso es la evangelización. Sería Sí, pero con una clave. Uno escucha para dos cosas, al menos en esta pedagogía primera del considero, como María, para guardar en el corazón. Guardar es aprender en la memoria. Como veremos mañana, si nos da tiempo, María misma no comprende inmediatamente lo que escucha y lo que guarda. Entonces, además, no se puede comprender una cosa a la primera unión. Eso es, estar de acuerdo. Estar seguro de eso. Si comprendéis algo inmediatamente, es que no habéis comprendido nada. ¿Por tal? Porque la comprensión requiere tiempo, requiere maduración. Por eso hay que guardar en la memoria. Guardar, escuchar, acoger. Interesante también acoger lo que se dice sin una metralleta en la mano. Porque muchas veces escuchamos, pero diciendo, no, lo que dices es mentira porque yo he leído 5. No, escucha, tranquilo, tú escucha solo. ¿No? Entonces, aprender, guardar. Y después, comprender. Pero esa comprensión es lenta, requiere un trabajo muy grande. Requiere pensar, requiere estudiar, requiere, sobre todo, la iluminación divina. Es Jesús quien abre la inteligencia.
o sea, en la gracia. Es un camino muy largo, pero yo os digo, el fruto es el gozo. Pues muchas gracias, don Francisco. Hemos abierto así de esta manera este simposio, encontrando un punto de partida que es un centro. Yo conozco pues que sí que me ha abierto un horizonte, esperaba ir a quizás textos más conocidos y nos ha puesto en la perspectiva directamente evangelizadora, señalando el corazón. Y retengo una expresión que nos sirve también para avanzar en nuestro horario. A continuación tendremos la oración de vísperas. Es un corazón alimentado, formado de ese otro corazón. La referencia mariana como algo fundamental para entender la centralidad del corazón del Verbo encarnado. Pues muchas gracias por abrir de esa manera este simposio. Tenemos ahora unos minutos